Bien, en la clase de hoy, ñaña y rima de Kuliaiki, Mainaya, vamos a ver los animales, ¿d'accord? Y vamos a ver, sobre todo, vamos a trabajar en la pronunciación. ¿Sí? Quiero que marquemos bien la pronunciación. Porque, mira, hampatu, hampatu, ¿no? Entonces es hampatu, Jampatu. ese es el Jampa. bien, es explosiva. Este que tenemos acá, que es la apóstrofe. Jampatu. Claro, acá tenemos una apóstrofe. Esa apóstrofe nos indica que la P es explosiva. Hampatu. Tiene que ser como A. Cerrás y como con A. Jampatu. Jampatu. Bien. Hampatu. Jampatu. Jampatu. Ah, Jampatu. bien. Vicuña. Vicuña. Bien. Este animal es de origen andino. La vicuña es de origen andino. Y una diferencia que tiene con el español, que en Runasimi tenemos la W. No tenemos la B corta. Esta no tenemos. Por eso el animal en realidad se llama vicuña y no se escribe con C, sino que se escribe con K, porque justamente la C no tenemos. La C sola, sí tenemos la CH, o la CHH, o la CH apostrofada, pero no tenemos la C, así como de casa de español no la tenemos. Por eso en realidad la manera de escribir es vicuña, pero es el mismo animalito, ¿sí? Vicuña. ¿Y de la vicuña se hace alguna prenda? ¿O porque la vicuña tiene otro tipo de pelaje que la llaman? Sí, sí. Tiene otro tipo de pelaje y se considera inclusive más, como podría decirse, más fino. Más Se hace suave. prendas, ¿no? Es más suave, se hacen bufandas, se hacen, todo lo que se hace con la lana de llama, bufandas, gorrito, pero es de una suavidad, es una tela de una, ¿cómo podría decir? De mucho aprecio, de mucho valor, porque realmente la de llama también es hermosa, pero la de vicuña, o por ejemplo, vos podés agarrar un suéter hecho de llama de lana de vicuña, y dicen que para comprobar que es de verdadera vicuña, vos el suéter entero lo podés pasar por un anillo. Pasa todo el suéter, porque se hace chiquitita así, y pasa todo el suéter por el anillo. Por ejemplo. Pues muy compacta, muy suave, tiene una calidad extraordinaria. La lana de llama también. Por ejemplo, vos viste que la lana de llama, primero que es re calentita, pero al mismo tiempo la lavás, la pones al sol y se seca enseguida, y después liviana, vos la podés llevar en el bolso, a donde vas, porque encima se enrolla así chiquitita, livianita, y va bárbaro con la lana de llama. Y no es para nada caro con respecto a lo que es el valor de otro tipo de prendas, así que hay que empezar a utilizar nuestras vestimentas desde acá justamente. Esa, la lana de llama, por ejemplo, la lana de vicuña, son asombrosas, son hermosas. Después tenemos el caso inverso, tenemos el caso de la ouija. La ouija es de origen extranjero. Y lo que se hace acá, como en Runasimi no tenemos O, ahora sí, pero en un momento, digamos, en el principio del Runasimi sobre todo, ahora sí se incorpora, con la llegada del español se incorporó, y hay palabras que utilizan la O, la E, pero no son de origen, no son de origen quechua, no son de origen andino. La B, como dijimos, tampoco, por eso se reemplaza la O, se reemplaza por la U, la B se reemplaza por la W, y la E, que tampoco es de aquí, se reemplaza por la I. Ouija. 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 Entonces la ouija. Viene la Ouija. oveja, viene de origen extranjero, llega acá y bueno, se adapta a la pronunciación, a la fonética regional, y se pronuncia ouija. Ouija.
también se hace lindas prendas de Ouija, pero en el norte, ¿en qué parte venden más lo que es de la huicuña, huicuña y de la Ouija? De ¿En qué la, parte, digamos, de Purmamarca? vas a encontrar prendas ahí, sí, vas a encontrar prendas ahí. Pero, por ejemplo, más arriba, más para la parte de las salinas, de la puna, ahí están las llamas, están las huicuñas. Por Ahí ejemplo, entonces venden a las prendas, digamos, porque yo sí, veo que acá traen, pero no es lo mismo que comprarlo allá, ¿no? y es mejor comprarlo allá, es mejor porque ayudas a la economía regional del lugar y además seguramente va a salir menos que lo que te van a cobrar acá. Pero no hay mucha diferencia igual, porque la verdad es que la gente es muy honesta para el comercio, no se aprovecha. Pero sí se puede, en Purmamarca puedes conseguir, sí, porque la característica que tiene el comercio regional andino es que se conectan las regiones. Vos podés conseguir productos del valle en la puna y productos de la puna en el valle, ¿no? O productos de la quebrada en el valle, productos de la quebrada en las yungas, ¿sí? Porque tiene un sistema de comercio que si bien ahora con las legislaciones nacionales y con los límites que tienen 200 años, esos límites parten el territorio del Collasuyo, lo partieron, ¿sí? Pero por eso es más difícil que los productos que están del altiplano más arriba, lo que ahora se conoce como Bolivia o Perú, es más difícil que lleguen. Pero ancestralmente el paso de los productos, inclusive del mar del Perú, llegaban hasta acá a través de el intercambio de comercio que había entre las diferentes regiones. Por eso está el camino del Inca, por ejemplo, o todos los caminos, en realidad el camino del Inca es para comunicación real, para comunicación del Inca y asuntos importantes. Pero igualmente había todo otro tipo de caminos para justamente hacer el tránsito de región y región. Por eso, Ñañay, ¿el camino del Inca para qué era? el camino del Inca se utiliza justamente para comunicación del Inca, para comunicación administrativa del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es lo que se conoce, mal dicho, como imperio incaico, porque no era un imperio. Sí, hasta Tahua, el día de hoy dice Imperio Incaico, ¿no? claro, y no es imperio. No es imperio porque la forma imperial tiene otra, no, no porque esté mal ser imperio, sino porque tiene otra organización el imperio. En cambio, el Tahuantinsuyo es una confederación, es otro tipo de organización. Dentro del Tahuantinsuyo había justamente comunicación entre las 4 regiones, porque imagínate, era una región muy extensa, era de Perú hasta Uspallata, acá en Mendoza, inclusive más arriba, de Ecuador y todo. Y todas esas regiones se comunicaban a través del camino del Inca. Justamente era el camino del Inca el que posibilitaba la comunicación administrativa de la Confederación del Tahuantinsuyo. Y por eso es que si bien uno encuentra la llama o la huicuña más arriba, más en el altiplano, sin embargo uno puede encontrar acá productos que vienen ahí del altiplano. Y de la misma forma la ouija, que en realidad se cría en ambientes un poco más cálidos más abajo, igualmente puedes conseguir productos de la ouija arriba en el altiplano. Es así. Tawa 4. Inti, Sol, Suyo. Las 4 regiones del Sol. Tawa, Inti, Suyo. Como es medio difícil pronunciar Tawa, Inti, Suyo, lo vas a con, y aparte porque hay diptongo y no tiene que haber diptongo en Runasimi, muchas veces se pronuncia como Tahuantin Suyo, que es más fácil la pronunciación. Tahuantin Suyo. Debe ser que tardaron muchos días en realizar el camino del Inca, ¿no? Si une varias regiones, es grande, digamos, es largo, en Sí, metros, digamos, kilómetros. sí, 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 sí. Es una obra que, sí, es una obra muy grande que inclusive habla y muestra lo que es la organización de Tahuantinsuyo. Porque él es
un tipo de organización y en ese momento histórico, había una gran variedad de construcciones que hasta el día de hoy impresionan. Actualmente hay arquitectos o ingenieros que están estudiando la manera de organizar la arquitectura, por ejemplo. En la civilización más antigua, cuando uno empieza a hablar del Tahuantinsuyo, la civilización más antigua, donde se considera que es el origen de la lengua quechua, ahí se encuentra el propio quechua, es la ciudad de Caral, la civilización de Caral, que data más o menos de unos 3000 antes de Cristo, a 5000 antes de Cristo. Y en esa época y en ese momento, por ejemplo, habían construido un sistema de fuego que estaba abajo de la tierra, que por la manera en que construyeron, yo no conozco mucho de ingeniería, pero hay un principio que porque donde estaba el fueguito es más chico que por arriba o al revés, hace que haya como una calefacción a toda la ciudad. Toda la ciudad estaba con calefacción, y de manera sustentable, de manera ecológica. Dentro de toda esa ingeniería, dentro de toda esa manera de organizar, se realizan los caminos del Inca, que también es una obra arquitectónica y es una obra de organización social muy importante. Muy importante. Y por eso ahora se está revalorizando el camino del Inca. Ñaña, ¿y usted lo conoce? ¿Fue por ahí, por el camino? Ah, Sería lindo, ¿no? Como viaje de egresados. Bueno, está más sí, cerca que porque todo lo que cuenta es algo que existe, digamos, porque actualmente está el camino del Inca y las personas que viajan por ese camino ¿sí? para llegar a qué zona más o menos. Y por ejemplo, ahora se puede salir desde Tilcara, que es el recorrido que yo vi que están haciendo, se puede salir de Tilcara. Se puede salir desde Tilcara. Mira, ahí está el camino del Inca. Dice Capacñac, Ñaña. ¿Dónde dice? Ah, ahí está, el Capañán. Es uno de los circuitos, ¿ven? Ahí está. Es muy largo, mira, no se puede ver muy bien, pero estamos, acá está el lago Titicaca, y acá ya aparece La Rioja, San Juan. O sea, desde allá arriba, mira, todo el camino. Creo que no puedo salir de acá. Ve, y acá lo tenemos, mira, por Humahuaca, por Uquía, seguramente. Ah, no es la ruta normal. Llega a San Salvador de Jujuy, ¿no? Es el mapa de la Ruta ruta. 40, por la ruta 40, Sí, dice. sí, por la ruta 40. Ahí está, ¿ves? El capa, ñan, Capacña, el capa es como algo, Capacña. virtuoso. El capa es virtuoso. Yo sé porque está el Capas Pocoy, que es la cosecha virtuosa, la primera cosecha. Y ñan capaz que debe tener que ver con camino, con comunicación. Justamente eso era lo que yo decía, que lo utilizan para comunicación real, es administrativo, no es todo el mundo. Ahora sí todo el mundo. 118 kilómetros. Y ahí en la foto están caminando las personas por el camino. Sí. Este es el circuito que yo te digo que se hace entrando por Tilcara y se llega hasta las Yungas, que yo lo quiero hacer. Lo que pasa es que hay un trecho que hay que hacerlo caminando. Y bueno, no sé, hay que estar en esta. Nos encontramos en la República Argentina, provincia de Jujuy. Santa Ana, al camino del Inca, Valle Grande.
Humahuaca y por la ruta provincial 83, pasando por el Abra de Senta, llegamos a Santa Ana. La caravana va transitando la única calle empedrada de esta tranquila y somnolienta localidad, ubicada a poco más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y de tan solo 684 habitantes, ubicada dentro del perímetro de la reserva de la biosfera de las Yungas. La caravana va dejando atrás el poblado, que se deshoja como una flor a medida que sus construcciones se esparcen por la quebrada. Las camionetas comienzan a trepar. Y una las gotas van cayendo, como caen las otras. Como una gran herida en el cenit del cerro, habitamos el Abra del Valle, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Unos lugareños, sentados al borde de la huella, conversan animadamente mirando el paisaje. Nosotros quedamos extasiados. Yo, Aquí podemos decir, por el Abra de Senta o el camino de Santa Ana, donde la exuberante yunga se seca y se hace verde la quebrada. claro, porque pasa de algo seco La cruz clavada al viento en el Abra a lo verde de la yunga. nosotros comenzamos a descender. Cambiarás de té, como cambia el Delante nuestro, la yunga y Valle Colorado, allá abajo. Pero cuando llegue el otoño, yo presiento, recordarás un Ya vamos bordeando el camino del Inca, o sobre este. La ruta 83 en muchos tramos fue construida sobre Esto que estás viendo es es una ruta que se construye posteriormente, que va de forma paralela al camino del Inca. de vegetación al borde del A ver si muestra el denota camino el del drástico Inca. cambio de bioma. y así estará grabado. Ah, yo pensé que era el camino del Inca. Si no, de ahí me di cuenta de hacerte la aclaración, porque no. Va bordeando, es el recorrido que hacía el camino del Inca. Ahí está, ¿ves? Ese es el camino del Inca. Ya estamos sobre él. Con algunos sectores Solo se recorre a pie, entonces. Sí, en impecable estado. sí, se El recorre camino aquí. del Inca resiste Es- milenario, hecho senda empedrada, arteria del soleado imperio, orgullo de mi sangre Mirá americana. que es la vista, ¿no? Las Ecos nubes están silbatos abajo. resuenan, quenas los acompañan, los cerques marcan el ritmo de antiguas caminatas. Observamos parte del camino donde se estuvo trabajando. Faltan solo unos pocos kilómetros de obra para unir Humahuaca y las Lucas con vehículos. Claro, ellos tienen que terminar, digamos, de construir, pero el otro camino, el que es nuevo, Estas antiguas vías de comunicación reciben el nombre de Capac Ñam, o Camino del Inca. Es posible desandarlo hasta Valle Colorado. De hecho, muchos operadores turísticos ofrecen este trekking, una hermosa experiencia. En el norte llegó hasta lo que hoy es territorio colombiano, en el sur hasta nuestra provincia de Mendoza. ya, de Colombia a Mendoza. De Colombia a Mendoza, el recorrido que está haciendo en la camioneta. No, Capajiñán. Pero de inquieto por la presencia del dron en su territorio. De Colombia a Mendoza es lejos. Sí. De Colombia a Mendoza es re lejos. Bueno, ese era el Capajiñán, por ahí se movían, y no eran todos, sino que hay un grupo de quipus, me parece que, no, los quipus es otra cosa. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre que era como los mensajeros, en realidad eran los mensajeros del Inca. Y ellos se encargaban de transmitir la información y iban corriendo. Y corrían muy rápido, muy rápido. Tenían justamente la característica, vos querías ese puesto de trabajo, era como ser cartero, pero tenías que ir corriendo. Y corrían muy rápido, demasiado rápido. Y la característica que tiene es que cada tanta cantidad de kilómetros había como un puesto donde la persona esa podía encontrar bebida, comida y después poder continuar. Todo comunicación del Inca, ¿no? Dudo que no estoy segura que otra gente lo utilizara, no estoy segura. Y si lo utilizara habrá sido muy poco,
porque era para cuestiones de mensajería, por eso es Kapaj, virtuoso, Kapaj Ñay, no es cualquier camino, es Kapaj Ñay, Kapaj, la virtuosidad. Ahí aparecen en esa palabra. Y por otro lado, Capac es de virtuosidad. sí, Kapaj es virtuoso. Kapaj es virtuoso. Hay una canción que dice, por ejemplo, Kapaj Guaira Pupurisha, el viento virtuoso recorre. Kapaj Guaira Pupurisha. También tenés el Kapaj Pocoiquilla, que es la luna de la luna que viene ahora más o menos en enero, se llama Kapaj Pocoiquilla, porque es la cosecha virtuosa. Pocoy es la cosecha, y es la cosecha virtuosa porque es lo primero que se empieza a cosechar. Kapaj Pocoy, que cae más o menos en enero esa luna. Kapaj Pocoiquilla. Que ya cuando veamos bien las lunas, si querés para la próxima clase vemos las lunas, ¿querés? Las lunas del año. Sí, ñaña. Para ver cómo estamos. Porque y tenemos que hablar. Está bueno, el cóndor ha quedado en la imagen, el cóndor. Es el único que recorre el camino de Kapaj Ñay completamente. Sí, sí, y es el que más lo merece. Bien, continuamos porque ya casi tenemos que terminar y que te quiero dejar con tarea. Después te paso el video para que lo termines de ver. Ah, eso te quería decir. Por un lado, tenés el Kapaj Ñay, que es la parte que vimos de ruinas, que son como unos escalones hechos en piedra. Y por otro lado, ya en tiempos modernos, se está haciendo una ruta para ir por vehículo, más o menos de manera paralela por donde va el Kapaj Ñay. Esta ruta... ¿Y si es esa ruta que está bordeando en la camioneta del video o es otra? No es esa. Y esa ruta está casi terminada, falta el tramo que va de Santana, que justamente lo que tiene la característica de esa ruta es que está uniendo dos ecosistemas diferentes, porque vos pasás, entras desde Tilcara y haces la parte de la quebrada. Y ya pasando de Santana para allá, que es el último trecho que falta, ya entras en la yunga. Entonces ahí, desde un lugar completamente árido, llegas a un lugar que es una selva completamente verde. Ese es el cambio, inclusive hay el Valle Colorado que tiene toda la tierra roja, y todas las casitas son rojas. ¡Ay, qué ganas de viajar! ¡Qué ganas de ir a Valle Colorado! Sí, de ir de turismo. ¿Alguna vez fue ñañay a algún lado en esos tours que salen, que van Purmamarca, Tilcara, Salinas, no sé, esos colectivos o esas tráficas? No, nunca fui en tour, siempre fui en colectivo, eso sí. Y sí, Tilcara, conozco, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Manabra, Pampa, La Quiaca, Xavi Chico, para aquel lado. Y para el lado de Purmamarca para arriba, tengo la Purmamarca, la Salina, y nada más. Ahí hay otros pueblos que me gustaría ver. Y después para el lado de la Pues yunga, solita, en colectivo solita particular. claro. Y para el lado de la yunga conozco Libertador, San Pedro, La Mendieta, La Esperanza, el Parque Nacional Calilegua, el pueblo Calilegua. Para adentro del Parque Nacional conozco Valle Grande. Y después para el lado de Bolivia también, pues pasé Bolivia por el lado de la frontera de aquel lado. Así que Bermejo, Bermejo, Aguascalientes creo que es, y después del otro lado. Y del otro lado también del altiplano también, ¿no? O sea, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, y del lado del altiplano hasta La Paz. ¿O no? Bastantes regiones, ñañay, me alegro mucho. Sí, ¿vos no sos de viajar? Nada, por eso preguntaba. No, ahora por ejemplo, por los videos que está mostrando, conozco también por video de Purmamarca, eso, pero no. Creo que el único viaje que hice fue en la escuela primaria en Claro. el último año, 7º grado. No sé si era Tilcara o era Purmamarca, donde está el monumento a los héroes de la independencia, y estoy un poco ahí, creo que era Tilcara, o no sé si era Purmamarca. Humahuaca.
Sí, ese es el recuerdo que tengo de viajar a un lugar y de estar ahí, que estaba tocando la campana para que salga un santo también Mm, ese día. Siempre salía a las 2. es lindo, sí, esa expedición es un Humahuaca, que es uno de mis lugares preferidos, una quebrada es Humahuaca. Es muy bonito Humahuaca. Bueno, algún día espero que podamos viajar. Sí, es lindo porque uno ve, por ejemplo, ahora yo lo puedo contar porque es un recuerdo que tengo Ah, de que íbamos en el colectivo todos mis compañeros y en el colectivo veíamos todo ese paisaje. Y cuando sí, pasábamos por un lugar y el el maestro decía, ese es el cierro de 7 colores o algo así nos decía. sí, mira qué lindo cómo te quedó el recuerdo, sí, es hermoso. Ñañe, veamos los animales rapidito. Sí, Atu, Wicuña, Uwija, Llama, que se dice en las dos formas, en los dos idiomas, pero es de origen andino. Isco, Isco, que tiene lo mismo que el Atu, y esas son explosivas. is, Isco, ujú, is, y esa Q suena jo, Isco, co, Isco, co, co, Isco. pisco, pisco, Urpi, urpi. Me hace acordar, hay una profesora que es cantora, urpi creo que le dice, o es, no me acuerdo. Urpitaki, paloma cantora. Ah, urpita, Fue compañera, fuimos, sí, sí la conozco, Urpitaki, paloma cantora. Tilipato, pilipato, Aira, caica, caita, rana, Aira, cai, caita, Huaca. guaca, ese sí, vaca. Ese sucede lo mismo. Viene, es de origen extranjero, por eso su nombre es originalmente en español y lo pasan con las letras propias del Conacim. Se pronuncia Huaca, Huaca. Y Hualpa, Hualpa. Gualpa, sí, ¿no? Ese es de aquí, ¿no? La gallina sí es de aquí, por eso tiene nombre. Calculo que sí, che, sí, porque si no se llamaría guayina, una cosa así, sería. Como la ouija, entonces sería guayina, una cosa así. Sí, Calculo que la hualpa es de acá. Por lo menos el nombre es de acá. Sí, debe ser de acá la hualpa. Nunca me pregunté. Mira, ñaña, y acá tienes para que hagas una sopa de letras. Esta sopa de letras. ay, lo que más me gusta es hacer sopa de letra. Esta sopa de letras, así que si puedes hacer una captura de pantalla. Y después que lo hagas, porque viste que vos podés enviar una foto por WhatsApp, y vos cuando me la podés enviar a mí, podés apretar un botoncito para ponerle color. Entonces, cuando vos apretás el botoncito para ponerle color, ahí marca todas las palabras del crucigrama. Veamos si podemos trabajar así, ¿qué te parece? Bueno, ¿De sí, acuerdo? Ariña, Bueno, ñaña, ñaña, y bueno, me alegro que te hayas podido conectar, me alegra verte de nuevo. Y terminamos la clase de hoy, así que podemos decir, Tinkuna cama, ñaña,